En periodismo independiente, estamos haciendo historia. Excelsior, la Ciudad de México, zona de desastre, miles de víctimas. Ovaciones, 1000 atrapados y 5000 heridos. El peor sismo de que se tenga memoria. Priva la serenidad ante el desastre, el Nacional. Últimas noticias, Excelsior, el mayor siniestro en la ciudad, tragedia, el Heraldo, muerte, destrucción y pérdidas millonarias por el terremoto. Devastador terremoto de 8 grados destruyó gran parte del Distrito Federal. México Killer Quake. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. En Televisa perdimos muchos compañeros de trabajo. El número exacto todavía no lo sabemos. Son varias decenas de compañeros de todos los niveles, compañeros de muchos años que estaban a esa hora en las instalaciones que se derrumbaron totalmente. La redacción de los noticieros pues quedó totalmente aplastada. De los 5 pisos emergen 2 de escombros. En la última toma se ve a Juan Dosal quitándose esto que le llamamos la valier del lado derecho, arrancándoselo así, y Lourdes Guerrero diciendo, ay, Chihuahua, está muy fuerte. Al movimiento se cerró la puerta completamente. Y yo me fui hacia atrás. Ya lo último que agarré fue agarrar las cobijas y echármelas sobre la cara. Ya no supe más de mí. Se abrió en medio, sí. Entonces, en el momento en que yo llego al pasillo, veo oigo un ruido espantoso. Corría la hora de las 7:19, empezó a temblar. Yo me di cuenta de que era un sismo importante. Los terremotos de 85 fueron el evento más impresionante, más trágico que nos sucedió a los mexicanos durante mi gobierno. Causó pérdida de muchas vidas, de miles de vidas, y una destrucción muy importante aquí en el centro de la ciudad y en algunas áreas que nos produjeron un impacto emocional enorme. Yo estaba en el momento del primer terremoto, el del 19 de septiembre, acabándome de vestir y preparándome para una gira que tenía planeada a Lázaro Cárdenas Las Truchas, en Michoacán. Al comunicarme de inmediato con el Estado Mayor Presidencial para ver si la gira podía sostenerse, me informaron que el aeropuerto de Las Truchas estaba dañado, pero que los daños en la Ciudad de México habían sido espectaculares. Fue por eso que yo ordené que se me preparara un helicóptero para hacer un sobrevuelo en la ciudad y darme cuenta desde una vista aérea de dónde estaban los centros más dañados. Ahora estamos volando sobre la secundaria número 3, que también quedó completamente destruida. Aquí vemos, por favor, el tránsito está interrumpido en toda la avenida Juárez, como en las principales arterias de la Ciudad de México. La gente no tiene en realidad que dirigirse a ningún lado, a no ser que una emergencia se lo imponga, pero quizá un poquito más de tránsito que el acostumbrado y las caras de estupor de la gente que viene manejando sus automóviles.
Voy entrando ahora al sitio donde estuvo antes la Fuente de la Diana y veo ahora ya la Reforma. Sí, dígame. Un policía no me permite pasar. Un momento, por favor. Dígame, señor bombero, ¿qué es lo que pasó, señor? Un derrumbe de un edificio y nada más, señor Jacobo. ¿Hay heridos? Parece que sí, ignoramos si hay heridos o no. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Roberto Morales Sosa, S-112, policía. El edificio del ISSSTE, que dice servicio del ISSSTE aquí en lo que era la calle de Ejido, ahora parte de la avenida Juárez, sufrió grandes daños, no se cayó, pero sufrió grandes daños. Es espeluznante y no quiero excederme en mis calificativos, pero la gente está en la azotea, veo a 4 personas en la azotea. Conocimiento a la frecuencia, tenemos un vehículo impactado sobre el norte 45. Un incendio a consecuencia del sismo, magnitud 7.7 en escala de Richter. Es el simulacro. Obvio. grados Richter, en escala de Richter, un terremoto de aproximadamente 2 minutos el 19 de septiembre de 1985. Haciendo remembranza, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado estaba pues en funciones con movimientos oscilatorios y trepitatorios, dos largos minutos que parecían una eternidad cuando uno veía caer cosas o que no terminaba de temblar. Eso eran las sensaciones de muchas personas en esos momentos. En esos momentos no existía lo que ahorita estamos escuchando, que es la alarma sísmica, pero a partir de esa gran tragedia comenzó a implementarse lo que era el sistema, los simulacros, para evitar pues más pérdidas humanas en los sismos. Y bueno, pues consistía también de buscar lugares seguros. Protección Civil también se creó lo que fue el cuerpo de rescate de Dos Topos, que ha dado la vuelta al mundo y han salvado miles de vidas. Incluso hasta Japón han ido. En las primarias también se empezó a implementar esto. Algunas de las medidas eran pues cubrirse, salir rápidamente, no correr, no empujar, no gritar, no alterarse y mantener la calma, buscar lugares cercanos, lejos de vidrios o de estructuras que pudieran caer. Y bueno, esto se fue haciendo sistemáticamente, de tal forma que ahora tenemos una cultura pues en materia de sismos. Aún nos falta mucho, pero estamos caminando. Hoy, precisamente 19 de septiembre del 2016, conmemoramos 31 años de... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de periodismo independiente. Y bueno, pues en esta
tarde, 19 de septiembre del 2016, tenemos un especial acerca de el sismo del 85 a 31 años, pues de ocurrido este sismo, un sismo que tuvo una intensidad de 8.1 grados de magnitud en la escala Richter y comenzó a las 17 horas, aunque en la Ciudad de México se percibió a las 19 horas. Tuvo una duración de 2 minutos. Su epicentro fue en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa michoacana a 15 kilómetros de profundidad. Se desconoce aún el número de víctimas, pues hay estimaciones que van desde los 3.629, según una cifra oficial dada en el 2011, hasta las 40.000 personas. Sin embargo, bueno, pues se estima que pudo haber llegado a los 10.000 muertos. Hoy hay varios videos emblemáticos sobre este día. Nosotros principalmente conocemos o está la crónica de lo que dio o tuvo lugar ese mismo día Jacobo Zabludovsky, que comenzó con parecía una crónica, una narración muy trivial, donde él venía en su coche a través del teléfono común y corriente, venía hablando y venía platicando y todo se veía muy bien, y de repente cambia su voz y comienza a decir y a tomar un tinte muy diferente esta trágica situación natural, por supuesto, pero su estado de ánimo y su estado, pues, de alguna forma un poco a veces jocoso, de que nada había pasado, sino que poco a poco fue cambiando cuando vio toda la magnitud de lo que había sucedido. El primero, esos videos emblemáticos, es el del noticiero Hoy Mismo, que conducía Lourdes Guerrero con Juan Dosal y María Victoria Llamas en Televisa, y en el que puede apreciarse el inicio del sismo y cómo se perdía la señal de televisión. Ante las fallas eléctricas y los daños sufridos en Televicentro, la radio se convirtió en el medio más eficiente para mantener informada a la población. La incomunicación en la que se encontraba la capital del país provocó que algunos medios internacionales incluso manejaran la información de que la Ciudad de México había desaparecido por completo. Las colonias más afectadas fueron Tlatelolco, Centro, La Doctores, Roma Obrera. También podemos ver que a veces en Tlalpan fue una de las delegaciones que también estuvo afectada. Donde menos se sintió el sismo fue precisamente en el Pedregal del Sur, en la zona pues donde está situada Ciudad Universitaria. Cerca de 30.000 estructuras presentaron daños totales y 68.000 daños parciales a lo largo pues de toda esta crónica, de todos estos días, bastantes días. Dice, entre los edificios más importantes que se vinieron abajo estaba el edificio Nuevo León del conjunto urbano Nonualco, Tlatelolco, los edificios A1, B2 y C3 del multifamiliar Juárez, Televicentro, que era hoy es Televisa Chapultepec, los
Televiteatros, que era el Centro Cultural de Telmex, los Hoteles Regis, que ahora es la Plaza de la Solidaridad, el Hospital Juárez, el Hospital General y el Centro Médico Nacional. 152 edificios fueron demolidos después del sismo debido a los daños que sufrieron. Después de este temblor, pues comenzó a haber iniciativas para que algunos edificios ya no tuvieran la altura que tenían pues antes esos edificios, y comenzaron a ver diferentes técnicas, y se empezaron a utilizar diferentes técnicas como fueron los gatos hidráulicos. La carpeta asfáltica afectada con grietas, hundimientos y fracturas fue de 516,000 metros cuadrados. Fue hasta las 16 horas de ese 19 de septiembre cuando el presidente Miguel de la Madrid recorrió por primera vez las zonas afectadas. El primer mensaje a la nación lo dio 3 días después. Meses más tarde, de la Madrid sería abucheado durante la inauguración de la Copa Mundial México 86. Y a pesar de que la comunidad internacional inmediatamente le ofreció ayuda a México, de la Madrid la rechazó, pues no la consideraba necesaria y prohibió la participación militar en maniobras de rescate. Tiempo después debió retractarse y aceptar la ayuda generosamente que llegó pues de todas las partes del planeta. Hubo varias réplicas, aunque las más significativas fueron las que tuvo lugar el 20 de septiembre a las 19:38 horas. Su magnitud fue de 7.3 grados en la escala Richter, y una gran cantidad de compañías, comercios y empresas detuvieron labores por varios días. Lo mismo hicieron las oficinas gubernamentales y las escuelas. Se pronunciaron muchas personas, muchos artistas, entre ellos Pelé, alguien que estuvo y que vino de suspendiendo una gira fue Plácido Domingo para venir a buscar a sus familiares, de quienes pues rescató a la esposa de su sobrino. Él fue de las personas que de alguna forma ayudaron con mayor ímpetu como voluntario, lo que fue a ayudar a todas estas personas. Hubo muchísimas cosas dentro de lo que fue el sismo del 85. Muchas personas perdieron a su familia, muchas familias se separaron, hubo muchos edificios que estuvieron rotos o dañados y que tampoco fueron como registrados. Fueron cerca de 4,000 las personas rescatadas de entre los escombros, aproximadamente 10 días después del sismo. Aquí nació el grupo llamado Los Topos, quienes fueron unos verdaderos héroes, así como con perros guías, perros entrenados para detectar personas y narcóticos. Comenzaron la búsqueda y el rescate de las personas. Perros pastor alemán y Los Topos fueron los que rescataron a más de 4,000 personas, así como muchos voluntarios. La gente, a pesar de que hubo cuestiones buenas y malas, la solidaridad del pueblo mexicano se vio compartiendo comida, ropa, acogiendo a los niños. Incluso después de este evento, de esta tragedia, muchos niños quedaron huérfanos y se dio una cultura de la adopción, puesto que mucha gente que no tenía familia adoptaron a muchos niños que habían quedado huérfanos en el sismo, así como que fueron alojados en instalaciones del DIF. Dice, este acontecimiento mostró la enorme solidaridad de la población. Gente de toda clase salieron disciplinadamente a las calles para ayudar en la medida de sus posibilidades. Hubo mucha escasez de comida, hubo mucha escasez de agua. Se tuvieron que poner medidas sanitarias para evitar precisamente alguna epidemia. Hubo algunos edificios en Tlalpan, Danesa 33, lo que fue los edificios de los policías, que eran los llamados cerca de Tasqueña, del metro Tasqueña, algunos a los edificios azules. Cayeron también. El Instituto Cultural fue uno de las escuelas, que era una escuela religiosa, también cayó. Hubo muchos
muertos cerca de lo que es el Trébol de Tasqueña, aquí al sur. Hubo varias escuelas que se cayeron, como la López Portillo también, se le cayó una escalera. Algunos profesores, muchos profesores, muchas escuelas cerraron totalmente, se suspendieron las clases, se escaseó luego la comida. Este acontecimiento mostró la enorme solidaridad de la población. Gente de toda clase salió disciplinadamente a las calles para ayudar en la medida de sus posibilidades, moviendo escombros en busca de víctimas atrapadas, preparando comida, donando medicina, trasladando heridos de autos particulares. Pues se dio una movilización masiva, no hubo transporte, falló también la luz, los medios de comunicación. Esos días los mexicanos supieron que si el gobierno no cumplía con su obligación, bastaba la voluntad del pueblo para levantarse de los peores infiernos, decía. Aquí nos dice pues un dato. Uno de los hechos más conmovedores fue el rescate de varios bebés recién nacidos de los escombros del Hospital Juárez. Algunos incluso sobrevivieron por varios días bajo las ruinas. También tenemos que para auxiliar a la población se confirmó la agrupación civil Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, grupos que desde entonces han participado en diversas operaciones del rescate alrededor del mundo. Debido a la contaminación ocasionada por el temblor, se recomendaba no tomar agua de la llave ni aunque fuera hervida, ya que pues en ese entonces se empezó a vender agua embotellada. Incluso se recomendó tomar refresco. Y aunque las instalaciones de la UNAM no sufrieron daños, la universidad suspendió sus clases durante una semana para que los estudiantes que lo desearan se integraran a las labores de rescate. El estadio de béisbol de Seguro Social, hoy el Parque Delta, fue usado para acomodar cientos de cadáveres y para retrasar su descomposición se usó hielo. Es uno de los datos que, bueno, aquí tenemos un artículo que son de los datos, 30 datos que no sabíamos o pocos conocidos, por ejemplo, del temblor. El sistema de transporte colectivo Metro presentó afectaciones. Este medio de transporte comenzó a operar de forma general días después, aunque la estación Isabel la Católica de la línea 1 lo hizo hasta principios de noviembre de 1985. Nancy Reagan, primera dama estadounidense, visitó la Ciudad de México y junto a la Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid, recorrió varios hospitales. Antes del sismo de 1985, el temblor más catastrófico para México había sido el que sacudió Jalapa en 1920, que fue de 6.2 grados y dejó un saldo de 550 personas muertas. Se tardaron 6 meses, hasta marzo de 1986, en restablecer por completo el servicio de telefonía en la Ciudad de México. Hubo pues varios escombros, lo que fue las vías del metro estaban totalmente pues deshechas, muy curvas. Dice, faltaban 8 meses para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol cuando ocurrió el temblor. Por ello, Alemania se propuso como sede alternativa para el evento. Sin embargo, los organizadores se mantuvieron firmes en su deseo de que México celebrara su Mundial. Y bueno, los organizadores se mantuvieron firmes en su deseo de que México celebrara su segundo mundial. Al final, México 86 fue una de las justas deportivas más coloridas y recordadas de la historia. También tenemos que la tragedia hizo que se modificaran los lineamientos y reglamentos de construcción en México, además que poco a poco cambió la cultura cívica y de protección civil. En muchos sentidos, la sociedad mexicana estaba preparada y reaccionaba mejor ante estos eventos, y gracias a los constantes simulacros, ya que se estableció un sistema de simulacros
que donde decían los niños no corro, no empujo y no grito, además de medidas implementarias a partir de esta tragedia. Eso fue algo que el temblor del 85, bueno, pues de alguna forma comenzó a haber una cultura de prevención ante desastres naturales. A más de 3 décadas del sismo que nos rompe el corazón aún, hoy recordamos pues estos sucesos. También uno de los edificios muy abandonados y de alguna forma que también causó mucho revuelo fue la muerte de muchas costureras ahí en San Antonio Abad, donde se empezaron a ver pues en qué condiciones trabajaban estas mujeres. Hubo muchas leyendas urbanas. Algunas de las leyendas urbanas que yo conozco o reconozco fueron sobre todo lo de el Instituto Cultural, donde decían, había rumores de que una maestra no había dejado salir a un grupo y por eso habían fallecido algunos alumnos. Otros dicen que no fue así, simplemente que se atoró la puerta y que no podían salir o ya no pudieron salir las alumnas. Y bueno, pues esa escuela después de ese tiempo se tuvo que levantar también y tuvo que seguir pues adelante. También, bueno, tenemos muchísimas leyendas urbanas. Pues en estos momentos les voy a pasar unos audios de algunos testimonios y de personas que nos hicieron el favor de compartir su experiencia. Y bueno, les dejo estos audios y pues al final platicaremos sobre esto. Y ya saben, si tienen alguna otra experiencia que quieran compartirnos, pueden escribirnos a mi delegación vidametropolitana@gmail.com para que sigamos compartiendo pues más información sobre pues todo lo que ustedes quieran. Y bueno, por lo pronto este es un especial sobre el terremoto del 85. Y bueno, les comentaba que en esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos entre ellos la voz del padre Solalinde, que nos platica acerca de su experiencia de ese día en el temblor del 85. Vamos a escuchar sus palabras y pues de antemano agradecemos estas entrevistas. Yo le digo que en esa ocasión estaba yo en Michigan, en el estado de Michigan. Me encontraba haciendo una misión entre migrantes, una misión católica con cerca de 80 y tantas iglesias invitadas, cristianas, evangélicas, católicas. Recibimos la información de esto y fue una consternación general. Enseguida se empezó a formar la solidaridad por parte de ellos. Y los primeros en reaccionar de parte del estado de Michigan fueron los estibadores de Detroit. Ellos dijeron que no iban a mandar dinero a México porque desconfiaban del gobierno, pero tampoco iban a mandar dinero a otro lado porque no sabían si se iba a solidarizar de veras, iban a cumplir con su voluntad. Y entonces ellos donaron sangre, su propia sangre, para los hermanos mexicanos. Por otro lado, se hizo una colecta en diferentes lugares de Michigan, pero me pidieron que yo... ¿Sí? Lo escucho. Sí, lo escucho perfectamente. Me pidieron que yo tuviera que fuera testigo de la colecta que se estaba haciendo para que yo dijera en México qué comité iba a administrar esto, pero confiaron en mí. No quisieron darla ni al gobierno ni entregarla al arzobispo de México. Y entonces me la iban a dar a mí, obviamente no personalmente, sino una transferencia en el banco. Mientras tanto, mientras llegaba esa ayuda, yo pude formar el comité al cargo del ingeniero Benjamín Ballesteros, una persona honradísima que formó un comité solidario
y dieron hasta el último centavo y pusieron de su bolsa. Creo yo que se despertó en Grand Rapids y en muchas partes de Estados Unidos la solidaridad de los migrantes, de las migrantes, que empezaron a hacer una cooperación por todos lados. Fue algo de veras conmovedor, la forma conmovedora, la forma como ellas y ellos respondieron. Ellos sacaron dinero a ver de dónde, pero fueron dando en una colecta hasta cosas, dieron ropa, víveres, lo que ellos pensaban que podían necesitar México. Eso fue el primer impacto que recibimos, y después fuimos oyendo poco a poco la magnitud de la destrucción de aquel terremoto en la Ciudad de México. Y a 31 años, padre, de esta tragedia, usted, ¿qué pudiera decirnos como enseñanza y algo a los mexicanos? Y sobre todo, pues, con la labor que usted está haciendo. Ese terremoto sorprendió al gobierno, pero también a México, y nos dio una gran enseñanza. Nos dijo que la sociedad civil es solidaria, es generosa, pero también es organizada y es capaz de hacer lo que el gobierno no estaba haciendo, y por eso aparecieron los topos por todos lados, aparecieron la gente que estaba buscando entre los escombros algo de vida y la gente ayudando. De ahí nació una gran lección para México que nos da la seguridad de que ese México nunca se va a perder mientras encontremos ese sentimiento hermoso de solidaridad. La gente nos demostró que se pueden hacer muchas cosas sin dinero, y ya después esa misma solidaridad se fue consolidando hasta exportar topos a otros lados donde se ha necesitado de la ayuda solidaria, pero ya experta y calificada de los mexicanos. Bueno, pues, ¿alguna otra experiencia similar que haya tenido, padre, y que pudiera, pues, compartirnosla? Bueno, yo quisiera compartirle, decirle que aquel terremoto hizo estragos en la Ciudad de México, pero lo que estamos viviendo ahora en todo México es un desastre nacional. Y yo pienso que ese mismo principio de solidaridad, de organización de la sociedad civil ante la ineptitud del gobierno que no sabía qué hacer en aquel entonces, y ante la ineptitud y falta de amor y responsabilidad del gobierno que tenemos hoy, también tenemos que unirnos las mexicanas, los mexicanos, especialmente en este mes patrio, en que nosotros queremos que nuestra patria no es propiedad del gobierno ni del Estado mexicano, es solamente, ellos son administradores, pero nosotros, las mexicanas, los mexicanos, los que vivimos aquí, somos los verdaderos corresponsables de este país, y que tenemos que organizarnos hoy más que nada, antes que este país se nos siga hundiendo, se nos sigan perdiendo lentamente en manos de personas irresponsables, abusivas, ladronas, que se han robado el dinero de México. El gobierno no tiene dinero, administra el dinero del pueblo, y lo ha administrado muy mal, en favor de los amigotes, en favor de los oligarcas, en favor de la clase política, y se ha olvidado del gobierno de México. Esta gran lección podemos aplicarla no solamente en los terremotos, sino el tsunami, el terremoto que vive México en esta malísima administración que tenemos hoy. Una última pregunta, padre. Por ejemplo, ¿cómo es la conciencia en cuanto a labor social en Estados Unidos, que estuvo ahí en ese día, a México? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a sentires y procederes? No. La gente es muy buena. Ahí yo sentí que la gente que estaba en México y la gente que estaba en Estados Unidos, estábamos unidos. Había una unidad espiritual muy fuerte, una conmoción que nos llevaba a olvidarnos de diferencias, a olvidarnos de límites, de problemas personales, para atender esta contingencia. Y yo digo, en este momento creo que podemos hacer lo mismo, los migrantes de allá, los nacionales aquí, podemos unirnos para ayudar primero a la recuperación de México y después a la reconstrucción de México. Creo que podemos hacerlo, estamos listos para hacerlo, estamos en el límite de seguir permitiendo que México se nos siga perdiendo.
Padre Grego, aprovecho. ¿Qué piensa ahorita de este muro que está construyendo Donald Trump y que también son mexicanos los que están construyéndolo? Él sabe perfectamente que es un autoengaño, sabe que es un paliativo bastante ineficaz para la paranoia que vive el pueblo norteamericano. Y también si los cineastas de todos lados, internos y externos, supieran un poquito la línea conductora de la cinematografía norteamericana, verían que siempre, desde los apaches hasta los latinos, los migrantes, han buscado siempre villanos y han buscado cómo poner la contraparte, que son los héroes norteamericanos que siempre luchan contra los invasores. Lo cierto es que hoy debe de entender el pueblo norteamericano que no hay mejores aliados que los latinos y que hemos sido los más nobles, los que hemos sido vecinos más leales, de donde nunca ha venido un atentado. Pero esto lo sabemos nosotros y la gente que conoce México. Desgraciadamente, los muros no son más que símbolos que están usando políticamente, electoralmente, para ganar votos. Pero sabemos que si Donald Trump sigue por ahí, será realmente un daño enorme, irreparable para Estados Unidos, para los migrantes también, pero por supuesto para México, que ya fue horadado por esa puerta donde entró el caballo de Troya, que es la invitación de Donald Trump por parte del gobierno de México. ¿Cómo ve la postura del presidente y de los políticos actualmente ante esto? Bueno, son hipócritas, son fariseos, se rasgan las vestiduras después del desastre diplomático y político que ocasionó. Pero ahorita mismo está la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Claudia Ruiz Massieu, en Estados Unidos, y está declarando cosas que le debería dar vergüenza, porque está diciendo que México debe preocuparse y que debe exigir a Estados Unidos, ¿verdad?, respeto a nuestros hermanos. Y está diciendo que ellos no son un problema, que ellos no son una amenaza, que son una oportunidad, que van a trabajar y que debe ayudárseles. ¿Por qué no todo eso que está diciendo ella lo aplica para los hermanos centroamericanos? ¿Por qué esa doble moral para el fingimiento de la preocupación que se tiene con los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Por qué no lo aplican a los migrantes centroamericanos acá? ¿Por qué no se dice que en este momento migración mexicana está golpeando, está lastimando a los migrantes centroamericanos? ¿Por qué no le dice que está usando pistolas eléctricas? ¿Por qué no les dice que está usando toletes y que lo está lastimando hasta de veras golpearlos y dejarlos malheridos? ¿Por qué no se les informa que como casi una política de Estado se está haciendo otra vez secuestros masivos en el sur, en Coatzacoalcos, Veracruz, ¿verdad?, en esa tierra donde se ha recolectado tanto dinero en favor de campañas de los políticos del PRI? ¿Por qué no se dice todo eso? Pues agradecemos, padre, que usted nos lo comente. Agradecemos también que, bueno, pues de alguna forma usted nos diga cómo está la situación en cuanto a migración. Precisamente ahorita estamos hablando de solidaridad entre la gente por desastres naturales, pero pues estos desastres son pues ocasionados por la misma gente. Agradecemos y están abiertos los micrófonos, usted sabe, para que usted nos siga comentando pues todo esto que está pasando aquí y pues allá sobre todo, ¿no?, en Estados Unidos y donde usted está, que tiene pues mucha labor. Y si nos quiere comentar acerca de sus casas, las casas que ha abierto y de lo que ahorita está haciendo, está abierta los micrófonos. Bueno, sí, como ustedes sabrán, hace 3 meses abrimos el albergue para adolescentes. Y este albergue para adolescentes está funcionando, creo que bien. Hemos ganado terreno en cuanto a la aceptación de los vecinos, el apoyo de la delegación, el apoyo de la Ciudad de México. Titlán Izcalli atiende a todo tipo de migrantes. Tenemos ahorita una población de familias, matrimonios, familias, tenemos niños y también migrantes jóvenes.
tenemos también, aunque no adolescentes, también tenemos. Y tenemos una población de personas que fueron mutiladas por el tren, que estamos tratando de atenderlos. En Toluca abrimos otro albergue ya en breve. Ya las personas que van a prestar el albergue, que se está acondicionando un espacio nuevo, también nos ofrecieron que antes de que termine el mes nos entregan el inmueble para que podamos ya abrirlo. Hay ya voluntarios en todos los espacios que hemos abierto, hay voluntarios y voluntarias, lo cual nos llena de regocijo y confirma lo que acabo de decirle respecto a la solidaridad del pueblo mexicano. La gente es generosa y la gente ayuda. Claro, hay otra que está desinformada, hay otra que está también equivocada en el crimen organizado o en el INM, que daña a los migrantes, pero hay mucha gente buena que no lo está haciendo así. Esto es en Cuautitlán Izcalli, ¿verdad? En su casa. Sí, es Cuautitlán Izcalli, el barrio de Santa Rosa. Ahí estamos cerca de la parada terminal de ¿cómo se llama este servicio que va desde Buenavista? Es el tren urbano, suburbano, ¿verdad? Como el Metrobús, una cosa así. Como el tren suburbano. Hasta allá llega. Sí, exactamente, el tren suburbano más bien. El tren suburbano, sí. Ok, bueno, padre, pues agradecemos mucho su intervención, le agradecemos esta plática y ojalá que sigamos en contacto, que tenga bonito día. Igualmente, muchas gracias. Gracias, feliz viaje, padre. Gracias, igualmente. Gracias. Y bueno, otra persona quien nos compartió su experiencia fue Enrique Ramírez. Él trabajó en Proceso y actualmente es jefe de comunicación social. Él trabaja en comunicación social del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar su testimonio y pues también agradecemos estas experiencias que la verdad son muy, muy, muy enriquecedoras. Ok, a ver. Sí, escucho, Quique, si nos quisieras compartir tu experiencia en el temblor del 85, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Vamos a platicar de grosso modo y voy a ser muy puntual porque es una fecha significativa, ¿sí? Una fecha de temblor para los mexicanos. Ese día a las 7 de la mañana yo estaba trabajando, en ese tiempo trabajaba yo para la revista Proceso, ¿sí? Y en el trayecto hacia la oficina que está en empresa número 13, exactamente a las 7:19 de repente empezó a moverse el piso, que era un problema de salud, pero al momento de ir caminando y ver los cables cómo golpeaban en las calles y los edificios cómo chocaban entre sí, empecé a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. A los pocos minutos la ciudad prácticamente se quedó sin luz y en unos minutos más las fuerzas de tarea de aquel entonces empezaron a sobrevolar la ciudad de México, ¿sí? Y los resultados eran terribles porque no había comunicación, estábamos incomunicados hacia lo que era la provincia, y por medio de una televisión que yo tenía, una televisión, voy a dar la marca, ya no existe, no hay problema, una televisión de Axonic. Bueno. Sí, te escucho. Ok, con una televisión Broxonic que tenía, la colocamos en la redacción de Proceso y empezamos a ver exactamente lo que estaba sucediendo en la ciudad. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Bueno, la mayoría de los edificios conurbados en la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia Doctores, habían sufrido unas afectaciones terribles. La mayoría de ellos estaban destruidos totalmente. A las 2 horas hicimos un recorrido por lo que es la ciudad, caminando por Insurgentes, porque no había transporte, estaba paralizada completamente la ciudad. Empezamos a ver los edificios que habían caído, que se habían colapsado. Al momento de ir caminando por lo que es Avenida Chapultepec, había un edificio significativo que era el edificio de Radio Fórmula, y ese edificio completamente cayó destruido como si fuera un sable, y ahí falleció un gran amigo mío, que era Gustavo, el famoso Conde Calderón, que era el conductor del programa Pijamas y Pantuflas, el cual había quedado dentro del edificio, y no se pudo rescatar.
Caminando unos metros más adelante, vemos completamente lo que eran las instalaciones de Televisa, cómo se habían desplomado. Y tomando hacia lo que es Avenida Cuauhtémoc, vemos en la Secretaría, las oficinas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial completamente devastada, y los papeles volaban por todo lo que es Avenida Cuauhtémoc. Y ya caminando hacia lo que es Avenida Juárez, había un famoso hotel en la Avenida y Banderas que se llamaba el Hotel Regis. Ese Hotel Regis era donde se hospedaban las celebridades, y había un bar muy conocido que era el famoso Bar El Greco, el cual acababa prácticamente de cerrar unos momentos antes, y la mayoría de la gente que se hospedaba en ese hotel pues quedó aplastada y en los escombros del edificio. Y así empezamos a recorrer, fuimos hacia lo que es Tlatelolco, y en Tlatelolco fue lo más triste que se puede dar, porque los edificios habían caído completamente de costado, como si hubiera sido un vaivén de la tierra, el cual no conformó una situación de estabilidad. Pasaron unas cuantas horas y ya por la tarde-noche empezaban a correr las sirenas de las ambulancias, bomberos, de todo el mundo que estaba llegando a los lugares donde se habían colapsado estos edificios, y ya se sabía en ese momento la magnitud de lo que había pasado. Ese terremoto del 85 quedó para la posteridad, y en ese momento empezamos a ver el nivel de ayuda internacional que empezábamos a tener con los mexicanos, lo cual fue una tristeza, porque toda esa ayuda que llegó al país quedaron en bodegas por parte de los funcionarios de aquel momento. Unos se elaboraron, otras quedaron en bodegas, y otros fueron repartidos, pero el objetivo para lo cual quedó esa ayuda nunca fue. Y lo más triste de todo fue que al final, pasado al día siguiente, vuelve a temblar nuevamente alrededor de las 7:19. Yo venía de la casa de Carlos Monsiváis de recoger un texto, y nuevamente vuelve a temblar, ya con una magnitud menor, pero la gente ya estaba con una psicosis terrible. Al día siguiente empezamos a hacer unas brigadas para apoyar el rescate, y lo que fue el Parque del Seguro Social, que ahora es el edificio del Centro Comercial del Parque Delta, ahí fueron canalizados todos los cuerpos que iban siendo encontrados en todo lo que era la ciudad, y los iban apilando con barras de hielo encima, colocados como si fueran fosas de panteón, en el cual llevaban los números de registro para que los familiares pudieran acudir y los fueran ubicando y registrando en ese momento. Y ya lo que vino posteriormente, bueno, pues lo sabemos. Hoy, cada 19 de septiembre, recordamos ese momento y volvemos a hacer memoria los que vivimos aquel difícil trance de lo que puede quedar de la vulnerabilidad del suelo mexicano. En el momento en que tembló, ¿tú te imaginabas que era algo de esta magnitud? ¿Cómo lo sentiste? No, te lo comentaba en un principio. Yo iba caminando hacia las oficinas de proceso. Sí. Y no me daba cuenta, porque lo único que veía era el choque de los cables, los postes, los árboles, cómo se mecían los edificios. La colonia del Valle es una zona residencial, y ya la protección era un poco mayor, y nada más escuchaba el golpeteo de los edificios, cómo chocaban entre sí, ¿no? Ya la magnitud real de lo que fue el terremoto, lo empezamos a saber alrededor de las 12 del día, cuando ya había un recuento total de los daños que estaba sufriendo la Ciudad de México. Había sufrido más bien la Ciudad de México. Tu trabajo fue más como voluntario que como periodista, lo comentas, ¿verdad? Sí, mira, mi trabajo en ese momento estaba en la redacción. Estaba prácticamente la carrera de periodismo, entonces mi labor era de apoyo en la redacción de la revista. Y por lo tanto, yo platiqué con Rodolfo Guzmán, el negro Guzmán, que era el jefe de la redacción, y le pedí permiso para poder apoyar. Y él, por consiguiente, habló con Carlos Marín. Carlos Marín ahora es el director de Milenio Diario, y me dieron la facilidad para poder unirme a las brigadas,
y poder trabajar en ese momento en los rescates de los cuerpos. Estuvimos en lo que fue el centro médico, lo que fue el hospital general, estuvimos en el hospital, hay un hombre que está en las calles de Izataga, y tratando de resolver y apoyar lo más que se pueda, porque era un hospital infantil. Entonces los niños que se rescataban, pues la verdad que eran milagros, porque ver todo el concreto caer encima y toneladas de ellos, y todavía salir con esa contingencia de los pequeños, eso es algo motivante, ¿no? Que hay que recordar esos momentos, y entiendo, ¿no?, que la vida es gratificante y nos da oportunidades de hacer algo en un momento dado. Hoy, ¿cómo recuerdas ese evento? Mira, ya han pasado muchos años, ya desgraciadamente la situación sentimental en los mexicanos empieza a sufrir merma, y ya no lo vivimos, ya nada más queda el recuerdo de aquel momento, pero fue una etapa muy, muy difícil. Bueno, pues agradecemos muchísimo tu experiencia, el haber compartido tu experiencia. Solamente me queda preguntar, ¿escribiste tú con tu nombre en algún momento alguna nota en ese momento? Como periodista, no. Solamente fue apoyo. No lo escribí en su momento porque no me pareció grato. Sí. Y sobre todo por la memoria de grandes amigos, muchos amigos periodistas, como el Conde Calderón, como César Juárez, fallecieron en sus edificios, cuando estaban entre la colonia Condés y la colonia Roma. Sí. Y la verdad que es una etapa muy triste, y por respeto a ellos pues quedé en blanco, dejé en blanco esa página para no escribir, y nada más recordarlos en su momento. ¿Quisieras agregar algo a nuestro auditorio? No, te agradezco mucho la entrevista, Tere, y una vez más estoy absorbido. Bueno, pues agradezco mucho tu tiempo y el haber compartido tu experiencia, Quique. Que tengas bonita noche. Buenas noches y un saludo a tu radio escucha. Gracias. Y bueno, también quien estuvo con nosotros en entrevista exclusiva para Periodismo Independiente, compartiendo pues esta experiencia del terremoto del 85, fue Gerardo Espinosa. Él estuvo pues trabajando en el Universal, y aparte también es director y dueño de la empresa Gemebit. También él es un empresario en donde él también hace lo que es cremas, pomadas y cosméticos con baba de caracol. Él tiene una experiencia muy muy amplia, y la verdad pues es muy interesante también esta experiencia, rescatando un poco esta parte de lo que fue el Universal. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Gerardo, y pues aquí está con todos nuestros ciberescuchas. Trabajado. Y te puedo comentar que a mí me tocó ver cómo se movían los edificios, tanto de la Lotería Nacional y Cabo de Sensata, del Cabo de y gracias a Dios, en otra esquina que estaba puesta todavía en el edificio de los se hacían horribles los edificios. Yo vi cuando se cayó el Hotel Raíz de esta. Yo te puedo decir impresión. Los patios de el estacionamiento de Universal, sino para los cadáveres de la espalda se comenzó a una guardería, era un caos, no era un caos, de verdad se porque nos habían bombardeado. Esa es la experiencia que puedo dar de los sismos. Y eso fue por la mañana, ya por la tarde hicimos cuadrillas de ayuda,
un área de Tepito, varios visitantes pues que ahí, y ahí estaba el edificio, ahí ese edificio donde se cayó como si fuera escala, y ahí estuvimos ayudando a todos los mexicanos, hemos organizado por eso los posiblemente el segundo casi a las 10 de la noche o a las 7 de la noche nos estábamos aquí en el edificio ahí sacando cables como dos porque se cayó el chiripano, se cayó el taballa y nos tienes corriendo para ver si decían para la seguimos con después como a las 11 12 de la noche en la colonia Roma, en las calles de San Luis, en las calles ya se me olvidan, pero sí, muchos edificios que hay ahí, parte de los doctores, y ya lo más impresionante, o lo más padre de todo esto es la solidaridad de ahí. Llegamos a llevar tanto alimento porque el gobierno, pues en ese momento el gobierno se dedicó a hacer alimento, se dedicaba con las máquinas a los cabos y sacar a la gente. Y en ese momento como llevaba tantos alimentos de mucha gente, de vecinos, inclusive de sus mucha agua nos daban, gran cansancio 2 días, pero que nos dio hasta el cuarto día hacer bien, porque al momento de estar habitando los cansancio, esa experiencia de cómo pasamos ese día, realmente una solidaridad de los víctimas, pues tuve la libertad aplastado por estar debajo de un edificio y esta experiencia realmente no. Gracias, estoy a tus órdenes. Pues esa es mi experiencia. Estuve a los signos del 1900. Realmente, te vuelvo a comentar, es impresionante la solidaridad que tenemos con todos los que estaban caídos en ese momento. Y pues, te digo, gracias a Dios, ayudamos como debe ser. Y estamos preparados para otro paroxismo, obviamente. Nos ponemos otra vez las pilas. Y puedo comentar también algo, ahí conocí a unos amigos que después se llamaban los Topos, que la verdad, híjole, cómo trabajaron ahí, sacando en diferentes edificios. Pues Tere, para mí es un placer haberte comentado todo esto y bueno, pues agradecemos a Gerardo pues esta experiencia bastante enriquecedora. Qué tremendo escuchar que vieron cómo se cayó pues un edificio. Tremendo experiencias de vida que nos hacen reflexionar y sobre todo ser más humanos. Espérame tantito. Continúo, entonces yo empecé a dar cuenta. Espérame tantito. Continúo, entonces yo empecé a dar cuenta años después de lo que verdaderamente había pasado, porque repito, como vimos, aquí en el sur de la ciudad, aquí prácticamente no hubo daños ni indicaciones. Ya después, repito, me enteré que hubo mucha afectación, estuvo muy fuerte en el centro de la Ciudad de México. Pero eso ya fue con el transcurso del tiempo. Lo que sí recuerdo es que mis papás, como trabajaban mi papá, nosotros trabajamos en el gobierno,
dio muchísimo trabajo. Yo estuve 15 días viendo la casa de mi abuelita porque estaba trabajando día, tarde y noche. ¿Y usted recuerda haber visto algún edificio destruido o haber visto brigadas, algo así cuando salía a la calle? No, como estábamos aquí en el subretito, no, acá no hubo expresiones, nada más yo me enteraba de que en noticias que decían los adultos en aquel tiempo, ¿no? Que esto era muy feo, que se ve que eran servicios, que íbamos a muertas, pero no, aquí nosotros en el sur yo no vi nada, yo no vi absolutamente nada de desastres. Y por ejemplo hoy, ya casi 15 días, 5 días de esta celebración en el 2016, ¿qué piensa o qué pudiera decirle a nuestro auditorio acerca de este evento? Un evento muy difícil para todos los mexicanos, que lo bueno es que tomaron muchas medidas, como por ejemplo en las primeras, inclusive preescolar, se les da a los niños, a los adultos, casi bebés, las instrucciones o reglas mínimas de cómo actuar en una circunstancia similar. Que se repleguen a la pared, que busquen un seguro de seguridad, igual abajo de la banca, igual del escritorio, que se alejen de los vidrios. Eso es muy bueno, eso fue a raíz de eso. Nos empezaron a dar en secundaria también todo este tipo de educación sismológica, por decirlo de alguna manera, o cómo reaccionar en casos de un siniestro, pues al día de hoy se sigue dando, y eso es buenísimo. Esto es algo que realmente debe de ser aquí a toda la comunidad, toda esa cultura de qué hacer cuando sucede un temblor. Eso es muy, muy bueno, esas son cosas que se deben de seguir haciendo y que fue lamentablemente después de una dolorosa experiencia. Bueno, pues agradecemos su experiencia, profesor, y bueno, nos vemos otro día para hacer otra entrevista. Mi nombre es Teresa Salazar, que tengan bonita noche. Nos dejó un gran vacío a todos y a todas los mexicanos y mexicanas. Por lo tanto, ha sido el sismo más importante a nivel nacional desde el sismo por allá de los años 50 que derribó al Ángel de la Independencia. Como mexicanos, esta tragedia nos unió, efectivamente, pero también hubo gente que se aprovechó de los recursos que se enviaron a la ayuda humanitaria de este país en esos instantes tan terribles y catastróficos de nuestro México. Yo como mexicana propongo que todas y todas nosotros acatemos los simulacros como deben de ser, con orden, con seriedad, ya que México es un país con alta sismicidad y no estamos exentos a que ocurra otro sismo como el de estas magnitudes. Los invito y las invito, amigas y amigos del auditorio, a que tomen en cuenta las recomendaciones tanto de Protección Civil como del Sismológico Nacional. Esto no es un juego, esto es serio. Debemos de enseñarle a nuestros niños y jóvenes la importancia de los simulacros, la importancia de realizarlos con prontitud y de igual forma con respeto. No corro, no grito, no empujo, porque muchas personas salen de sus lugares de trabajo como si fuera la hora del recreo. Esto debemos de evitarlo, debemos de tomarnos más en serio la vida, porque eso es precisamente 60 segundos que nos dan para vivir. Aprovechemos estos 60 segundos para salvarnos y para salvar a nuestra familia. De lo contrario, tendremos una eternidad para llorarle a nuestros seres queridos o para que nos lloren a nosotros. Les agradezco y esta es la humilde opinión de Alicia Aguilar,
coordinadora de talleres y eventos culturales de Casa del Arte de Xochimilco. Les mando un enorme saludo, amigos y amigas del auditorio. Que pasen una excelente noche. Pues hablar del sismo de 1985 pues remonta a mucho dolor, a mucha catástrofe. Curiosamente está sonando en este momento la alerta sísmica. Pues tenía yo 7 años y ya estaba yo en la escuela. Mi madre me dejó en la escuela a las 7 de la mañana. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia.